se coagule, digamos vulgarmente, que se formen trombos nuevamente y que el trombo no vaya a ir y obstruir una arteria coronaria para producir otro infarto. Paciente, por si acaso, que ha sufrido un infarto, lo más probable es que haga otro infarto. Y lo más probable de lo más probable es que ese infarto se muera. En el segundo o máximo tercer infarto, el individuo se muere. Por eso Lucho Paz no sé qué diablos está haciendo porque ya tiene como 3 infartos. El cantante del grupo 5. Sí. Es rarísimo que un paciente sobreviva al segundo infarto. ¿Y se puede evitar el segundo infarto? Claro que sí. ¿Cómo? Administrando antiagregantes plaquetarios. Los infartos se ocurren porque las plaquetas se unieron en un momento determinado, formaron un trombo y obstruyeron el riego sanguíneo de las coronarias. Y el paciente, esa parte de obstruida, murió. El infarto es muerte del tejido, por si acaso. Entonces, ahí yo uso la aspirina también. Pero fíjense, mi utilidad primaria en el paciente 1 fue usar la aspirina para bajar la fiebre, el dolor y la inflamación. Pero en este lo estoy usando para eso. No, lo estoy usando como antiagregante plaquetario. Entonces, la aspirina tiene un efecto primario, ¿no? Puede tener, un fármaco puede tener más de un efecto primario, dependiendo del caso, se entiende, ¿no es cierto? En este caso lo estoy usando no como AINE, sino como antiagregante plaquetario. Y por si acaso, para completar la información, deben saber que hay esta particularidad en la farmacología y que se logra especialmente, de manera muy particular, usando dosis diferentes y tiempos de administración diferentísimos. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, la cilofenilsalicina, como AINE, lo uso en promedio 500 miligramos, eso es lo que tiene una tableta, cada 4 o cada 6 horas, o sea, 6 o 4 veces al día. Pero como antiagregante plaquetario, ¿cuál creen que es la dosis? 81, experimentalmente se demostró como 81 a 100 miligramos cada 24 horas. Es diametralmente opuesto. Esto es 500 miligramos cada 4 o 6 horas, o sea, 4 o 6 veces al día. De aquí solamente 81 a 100 miligramos cada 24 horas. Y curiosamente, si yo doy esta dosis para buscar antiagregación plaquetaria, no funciona. Y si doy esta dosis para producir efectos antiinflamatorios, no funciona tampoco. Eso es lo complejo de la farmacología, que es extraordinariamente curioso, ¿no? Igualito, por si acaso, me extiendo a la hidroclorotiazida, que es el diurético que les decía, que algún ignorante de farmacología se atrevió a cuestionar esta información que manejo y que se lo doy a ustedes. Como diurético, para inducir diuresis, o sea, para producir incremento de volumen urinario, se administra 50 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día, para producir diuresis y obviamente a lo mejor controlar el edema renal, ¿ya? Pero como antihipertensivo, ¿cuánto se usa? De 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas. Si yo uso esto como diurético, ¿voy a obtener efecto antihipertensivo? No. Si yo uso esto como diurético, ¿voy a obtener efecto que haga eliminar la orina con más cantidad y producir disminución de la bulimia? Tampoco. Igualito que acá. Eso es una curiosidad extraordinaria. Entonces, la hidroclorotiazida, para que sea diurético, tengo que administrar de 50 miligramos para arriba. Pero como antihipertensivo, solamente 12.5 a 25 miligramos, una sola vez al día. Y si yo lo doy así, con esa dosis por acá, no voy a mejorar la hipertensión arterial. Y si lo doy así, tampoco produzco efecto diurético. Esto, por si acaso, es algo importantísimo, que recién también se está verificando con la furosemida.
Esto es conocimiento reciente de la farmacología. Y algún gusano mental dijo: el doctor Marcelo está diciendo que esto. No, porque como es diurético lo usamos porque hace eliminar diuresis y disminuye la bulimia, y como la presión arterial es una formulita que es gasto cardíaco, resistencia periférica, entonces el gasto cardíaco es bulimia, y por lo tanto el diurético, como disminuye la bulimia, ayuda a la hipertensión arterial. Eso es pues larva, el conocimiento de gusano, ¿no? ¿Sí? Por favor. Así no funciona la cosa. Muy bien. ¿Está claro? Entonces, un efecto primero por esos cursos de interrogante es único, ¿no? No necesariamente. Bueno, efecto indeseable es el efecto que uno no espera, no desea, y que ocurre con dosis comunes, porque cuando la dosis es elevada, se presenta el efecto tóxico, se llama tóxico. Ahí hay el efecto colateral como cualquier consecuencia directa de la acción principal. Por ejemplo, si yo uso un aire y le bajo la inflamación, dolor, pero le produzco hemorragia digestiva, es por el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva está ocurriendo también por inhibición de las enzimas gastroprotectoras. Como antiinflamatorio, estoy usándolo obviamente para disminuir las enzimas que participan en la inflamación. Y no debo tocar las gastroprotectoras, pero si ocurre un efecto en el cual se daña la mucosa gástrica por el mismo mecanismo de acción acá, entonces es colateral. Ahora, un efecto secundario que no tiene que ver con el efecto principal, por ejemplo, lo que ocurre cuando uso un antibiótico. En el un paciente le curo su infección, pero le produzco diarrea. Porque estoy afectando la mucosa, la flora intestinal. ¿Y la flora intestinal tuvo que ver con su infección que trate de curar? No. Entonces, no es por acción principal. Ahora, la mayor parte de fármacos se actúan mediante receptores. ¿Qué son los receptores? Son elementos estructurales macromoleculares, se dice, que existen en la molécula, en las células, y en la cual se engrana el fármaco. Ahí se dice que es un mecanismo de llave y cerradura. Es como si el fármaco fuera la llave y busca en la célula una aberturita en la cual encajar. ¿Y cualquier llave entra en cualquier zona de encaje? No, tiene que ser específico. Por eso es que ese fármaco ingresa por ahí, engarza en el receptor y se desencadena la acción farmacológica. Si no tiene la misma estructura afín, no va a pasar de lado, se mete, pero se sale, se escapa. Entonces tiene que haber una afinidad notable entre la estructura del fármaco y el receptor. Algunos fármacos, como dice, también pueden unirse a varios receptores, eso es cierto, porque tienen funciones incluso diferentes. Ahora, los receptores generalmente son proteínas, son elementos estructurales proteicos de la célula. Y lo curioso es que se une eso y se desencadena una reacción que libera esto que llamamos ligandos endógenos. Por ejemplo, ATP y otros elementos intracelulares. Y estos son los que van a hacer el efecto farmacológico. El fármaco que ha hecho es simplemente de abrir la llave para que se libere esta sustancia y produzca el efecto farmacológico, el calcio. ¿Estamos? Pero hay otros fármacos que no necesitan receptores. Por ejemplo, los antiácidos. Yo tengo acidez en este momento, me arde el estómago. Entonces busco en la farmacia y pido un preparado a base de hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. El antiácido común, que viene en líquidos así, tipo leche. Lo tomo, como está produciéndome el daño gástrico, el ácido y la pepsina. Cuando yo tomo el antiácido, ¿qué hace el antiácido? Se une al ácido, lo bloquea, lo inactiva y adiós molestia. ¿Necesito actuar sobre receptores? No. Ese es un fármaco inespecífico, no necesita receptores. ¿Estamos? Hay unos que actúan mediante el comportamiento análogo estructural. Por ejemplo, los antivirales.
Muchos antivirales se hacen pasar por ¿cómo se llaman los componentes del ácido nucleico? Me acuerdo porque estoy torpe ahorita. Bases purínicas y quirimínicas. Entonces un antiviral se hace pasar tiene una estructura muy parecida a una base purínica. Se va a la célula y en la célula la confunde con una base purínica, lo capta y lo mete en su ADN. Al meterse en su ADN, inmediatamente se inactiva. Y así actúan muchos antivirales. Se meten en la estructura del virus, el virus lo capta a su ADN y inmediatamente se paraliza. Entonces está haciendo pasar la sustancia, el fármaco, en este caso la ciclovir, por ejemplo, está haciendo pasar por una base purínica y hace que se ha utilizado para mal del virus en sí, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, el mannitol, simplemente por propiedades coligativas, se administra, jala agua y disminuye el edema, por ejemplo, cerebral. No necesito receptores. Los receptores tienen varias características, la afinidad, yo lo leí a ustedes con mayor paciencia, ¿sí? Y tienen sus particularidades. Ahí simplemente hay que señalar que la potencia de un fármaco, por si acaso, está referida al efecto comparativo con otro respecto a la dosis. Por ejemplo, si 50 miligramos de un fármaco X reduce la presión arterial en un 50%, pero de un fármaco Y, ese 50% de bajar la presión arterial lo logro con solamente 2 miligramos, este fármaco será más potente que el otro, porque necesito menos dosis para lograr la misma intensidad de efecto. ¿Está claro? Sí. Sí, esa es la potencia. Referido a la comparación de dosis. La eficacia ya se refiere al grado de fuerza en que el fármaco se une al receptor. ¿Sí? Y puede dar una intensidad alta o duradera. La actividad intrínseca se refiere a cuando el fármaco activa al receptor, lo hace trabajar. Si se mete y no lo activa, ¿puede producir efectos farmacológicos? Sí. Produce efectos de bloqueo. La mayor parte de bloqueadores farmacológicos no tienen actividad intrínseca, simplemente se meten al receptor y no lo dejan trabajar. Es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Porque cuando se mete un fármaco a un receptor y produce un efecto contrario a otro fármaco, ahí no se habla de efecto antagonista farmacológico, sino de antagonista fisiológico. Porque está produciendo una respuesta, ahí sí produce una respuesta. En el primer caso, simplemente no trabajó el receptor. El antagonismo farmacológico es cuando no se manifiesta ningún efecto farmacológico. El antagonismo fisiológico es cuando sí hay un efecto contrario. Nosotros siempre pensamos que antagonismo significa producir un efecto contrario. No es así. En farmacología, antagonismo es simplemente impedir que actúe un fármaco en un receptor tal. ¿Sí? No es producir el efecto contrario, por favor, que quede bien claro. ¿Sí? En farmacología, el antagonismo es cuando se impide que un receptor trabaje. En cambio, el antagonismo fisiológico, el no farmacológico, es cuando se produce un efecto contrario, que no es lo mismo. ¿Está bien? Los tipos de receptores son los canales iónicos, que son los que actúan más rápido, milisegundos. Los acoplados a proteína G, son probablemente uno de los más frecuentes. Ahí tenemos los más comunes, ahí está por ejemplo la receptor alfa-adrenérgico para estimular la adrenalina y así. Los ligados a enzimas, que son algunos escasos por ahí, por ejemplo el receptor de la insulina, es uno de este tipo. Y los intranucleares, que son muy especiales, se caracteriza porque la respuesta que ocurre utilizando estos receptores es la más lenta que existe. Y aquí me detengo un poco para aclarar el mecanismo de acción y la particularidad de las corticoides. Verán ustedes acá que dice corticoides, ¿no? Los corticoides actúan sobre los receptores intranucleares.
Por definición, para que actúe el corticoide, tiene que ingresar a la célula, paralizar el proceso en el cual trabaja el ADN y por lo tanto eso demora, ¿no es cierto? Demora, no es rápido. En cambio, el que actúa en membrana, el paso de membrana, impulso eléctrico y actúa en milisegundos. Este no. Esto explica el por qué los corticoides en la generalidad demoran mucho tiempo en actuar. Y por favor, entonces esto me sirve para explicar y señalar de que es pésima la idea de usar corticoides en un estado de emergencia, salvo la hidrocortisona, que sí tiene actividad rápida. ¿Sí? Pero por favor, usar por ejemplo dexametasona, que es lo que hacen la mayor parte de médicos mononeurales por ahí, queriendo atender procesos inflamatorios rapidísimos usando dexametasona, o salvarle la vida a un paciente que podría hacer un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es mortal y mata en segundos. Una reacción alérgica, por ejemplo, como lo que ocurre a la penicilina. Entonces tiene lógica, por ejemplo, que un médico le diga a un paciente: te voy a colocar esta penicilina, y para que no le choque, colóqueselo con una dexametasona, y a la vez incluso con un agravante, con un hidroclorofeniramina, con un antihistamínico. Eso es aberrante hasta el extremo, porque en principio una anafilaxia tiene que ver únicamente con histamina. No, la anafilaxia participa la histamina, la aspirina, la serotonina y complementos. Es una cascada de productos que participan en la anafilaxia, y el antihistamínico solamente bloquea la histamina, o sea, no tiene ningún rol realmente significativo. Y los corticoides van a demorar horas. El paciente se muere y cuando ya está en el cajón recién actúa la dexametasona. Así es la cosa. Entonces, ¿cuál es el manejo de una vez? Revelando de o cómo se previene el shock anafiláctico. Exacto, no estoy diciendo cómo se previene. ¿Cómo se previene? Primero, antes de tratar, ¿cómo se previene? Prueba de sensibilidad, jóvenes, por favor. Es obligado a hacer prueba de sensibilidad. Entonces ahí van a saber si va a ser una anafilaxia o no, y por lo tanto pueden actuar con seguridad. Y cuando ocurre el shock anafiláctico, ya la única droga salvavidas ahí, el único recurso en el mundo, ¿cuál es? ¿No? Sí. Oye, yo tengo la mirada torcida porque yo miro a veces y parece que dicen, no me está mirando. Sí. ¿Sabes cuál es el tratamiento de shock anafiláctico? Exactamente. Yo me congratulo de que usted ya lo sepa a este nivel. No hay ningún fármaco jovencito más espectacular para revertir el shock anafiláctico que la adrenalina. Ninguno. Pero hay una precaución. Nos contentamos con inmediatamente que cayó el paciente fulminado con el shock anafiláctico. Le colocamos la adrenalina, se recuperó también milagrosamente. Y nos vamos tranquilos. No, pues, porque la adrenalina, por si acaso, para enterar, tiene cinta muscular, tiene un tiempo limitadísimo de actividad. ¿Cuánto es? No, 7 minutos máximo. Y el alergeno, o alérgeno, que realmente es un alérgeno, dejó de actuar ya, desapareció la penicilina. No, sigue circulando. Entonces se comete mucho ese error, joven. Se le saca de la anafilaxia al paciente y dice, muy bien, señor, ya 5 minutos, y a veces el paciente se va, el profesor se siente bien y cae fulminado otra vez en la puerta por el hospital. Porque ya pasó el efecto de la adrenalina y la penicilina sigue circulando en su organismo. Entonces tengan muchísimo cuidado con siempre dar un periodo de recuperación apropiado para que no vaya a ocurrir esa tragedia. La regulación de receptores, hay fenómenos, por ejemplo, como la taquicardia, la taquicardia y la tolerancia. La tolerancia es esa condición en la cual un paciente, cuando usa un fármaco, comienza a perder eficacia con el uso.
y es muy común, por si acaso. Hay grupos de fármacos que se han dejado de usar para una indicación que antes tenían y que lo perdieron, por ejemplo, los antihipertensivos de tipo... Vale, el estudio de una pregunta de James, ¿se acuerdan de que hay en el mundo? De unos antihipertensivos muy eficaces, pero que con el tiempo pierden utilidad, fracasan y han perdido utilidad y hoy no se usan para tal cosa, no se reservan para la hipertrofia prostática benigna. Los alfa-gonistas tipo 1. ¿Sí? Esos fármacos fueron muy útiles en la hipertensión arterial, porque en verdad, sí, cuando recién comienzan a usar son muy eficaces y tienen beneficios extraordinarios, por ejemplo, en el perfil lipídico. Pero más o menos después de 4 o 6 semanas, porque el tratamiento antihipertensivo es de toda la vida, comienza el paciente a empeorar otra vez. Y ese paciente ya hizo resistencia, podemos decirlo, se volvió tolerante, hablando más propiamente, a ese medicamento y al final ya no va a respirar más. Ese es un problema de este tipo de fármacos, la tolerancia. Se va perdiendo eficacia con el tiempo. Que no es lo mismo que la taquifilaxia, y eso es a nivel experimental. Antes, por ejemplo, cuando hacíamos la práctica de farmacología histórica, utilizábamos adrenalina, por ejemplo, para ver cómo comportaba la presión arterial del gato. Un pobre gatito lo crucificábamos ahí, lo conectábamos a la unidad de toma de presión arterial y se le administraba adrenalina y otros alfa-agonistas, por ejemplo la fenilefrina, la epinefrina. Y se observaba que en todos los productos no adrenalínicos, con la dosis iba aumentando la presión arterial. Pero llegó un momento que ustedes llegaban a un tope tal, donde podían aumentar la dosis y ya no aumentaba más la presión arterial. Entonces cuando ocurre eso, en un experimento se llama taquifilaxia, ya no aumenta la presión arterial a pesar de que aumentan notablemente la presión del fármaco. En cambio con la adrenalina, más presión arterial, más incremento, más la adrenalina, más presión arterial. No tiene taquifilaxia la adrenalina. Incluso en los experimentos se veía que la presión arterial incluso se esparramaba de la columna de mercurio se esparramaba por la potencia de la adrenalina, no produce taquifilaxia. En los otros alfa-agonistas, sí. Llega un momento en que por más dosis que empleen, ya no sube más la presión arterial. Dejan de hacer el experimento, descansan un día, al otro día igualito, por otra vez se recupera. Entonces, experimentando más. En cambio, la tolerancia ya ocurre en el uso clínico, no experimental. La tolerancia es el primer peldaño de la adicción, La supersensibilidad, cuando el paciente se vuelve ya demasiado sensible a un medicamento. No es una alergia, simplemente interacción con receptores. La supersensibilidad tiene una particularidad muy especial. Eso se demostró con el propranolol. El propranolol es un antihipertensivo que se usó mucho antes, ahora se saca el argumento, y que resultó provocando eventos trágicos de manera muy curiosa. Al paciente se le decía que tiene que tomar propranolol para toda la vida, porque el tratamiento antihipertensivo, por si acaso, les aclaró por no es de un mes, de un año, tiene de toda la vida hasta que se muere el paciente de tomar antihipertensivo. Y el propranolol se comenzó a usar así, obviamente, como antihipertensivo. ¿Y qué ocurrió? Pues como la mayor parte de pacientes no tienen adherencia al tratamiento, llega un momento que se aburren, porque es bien difícil, hay que entenderlo, que estén toda la vida tomando medicamentos, a veces varios a la vez, todos los días y todas las vidas. Es entendible que en algún momento se niegan a seguirlo tomando, se aburren. Y además porque no perciben beneficio. Acá dicen, ay, sí, ya me calmó el dolor, ya me calmó la fiebre. Nada, no perciben el beneficio porque no tienen ninguna molestia y ahora tampoco lo tienen. Entonces, ¿qué pasó? Interrumpieron el tratamiento. Y de repente, después de un tiempito de interrumpir el tratamiento, tenían un evento cardiovascular fatal, un infarto del miocardio, una arritmia severísima y muerte del paciente. ¿Qué pasó?
una cosa curiosísima, tiene que ver con los procesos fisiológicos. Entonces, ¿qué ocurría? Como lo grafico dando una idea de los receptores. Entonces, si yo tengo un pool de receptores beta 1, 1000 receptores, nací y tengo 1000 receptores beta 1 en mi vida. Entonces, ¿qué resulta? Estos receptores obviamente participan en la presión arterial, que son beta 1, ¿no es cierto? Los receptores beta 1 tienen que ver con la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Entonces, si uso, tengo mi presión arterial elevada, soy hipertenso, si uso propranolol acá, una dosis cualquiera, por ejemplo, 80 miligramos, 2 veces al día. Entonces, le doy el beneficio al paciente de bajarle su presión arterial. ¿Por qué? Porque se ha metido el propranolol en 500 receptores. Entonces, me queda solamente ese paciente con 500 receptores funcionales. No desaparecieron, sino que 500 están ocupados por el propranolol. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, como ya no están funcionando los 1000 que le provocaban hipertensión arterial, el paciente mejora su hipertensión arterial. Pero, si a los unos cuantos años lo deja de usar, viene un desbarajuste acá, una especie de explosión. ¡Wow! La presión arterial se eleva y mata al paciente. ¿Por qué ocurrió eso? Resulta que nuestro organismo siempre tiene procesos de compensación. Entonces es como si el organismo pensara y dijera, ¿qué pasa? Si con mis 1000 receptores he estado yo, entre comillas, bien, pero ahora resulta que yo extraño, puede decir el organismo, extraño mis 1000 receptores, así que tengo que llegar a mi equilibrio basal. Yo no debo tener 500 receptores, debo tener 1000. Entonces resulta que se me perdieron 500. Entonces el organismo sintetiza, pensando que han perdido 500, sintetiza 500 más para compensar y llegar al 1000 original. ¿Sí? Fíjense bien en esto. Entonces, ¿el paciente tiene realmente 1000 receptores, 500 receptores acá? No, tiene siempre los 1000, sino que 500 están ocupados por el propranolol. Y el organismo lo siente como que no tiene los 1000, tiene 500, por eso sintetiza 500 más. Ahora ya no tengo, entonces realmente si hipertenso ya no tiene 1000 receptores, sino tiene 1500. ¿Sí? 1500. Y cuando el paciente deja de tomar el propranolol, se recuperaron estos 500 que estaban adormecidos. Ya no estaban ocupados por el propranolol. Entonces el paciente resulta teniendo 1500, de ahí sus procesos básicos cardiológicos le hacen que sus catecolaminas endógenas ya no actúen sobre 1000, sino están actuando sobre 1500. ¿Y qué ocurre con su presión arterial? Se dispara brutalmente. Y eso es lo que produce la muerte, la arritmia y la presión arterial gravísima que sufre este paciente. ¿Está claro? Ese es el mecanismo por el cual entonces el paciente o el organismo dice por mayor síntesis de receptores o una disminución de la degradación de la. Eso explica el por qué es gravísimo, por si acaso, suspender bruscamente un medicamento, y en eso tenemos que ser muy enfáticos con los pacientes. Cuando tenemos una enfermedad que tiene que manejarse crónicamente, por favor, roguémosle al paciente que por su seguridad no interrumpe el tratamiento, porque puede provocar ese evento. Es generalmente trágico. Bueno, los ligandos son endógenos, generalmente los neurotransmisores, las hormonas, los antacoides y exógenos son las drogas, que le llaman otros xenociónicos. Xeno significa extraño. Por eso existe este concepto de la xenofobia, es aquel que odia, desprecia a los extranjeros, como hacen con los pobres de negro. Los negros hombres nomás. Bueno, las fármacos de zona específica son agonistas, antagonistas y agonistas parciales. Los agonistas se entiende rápidamente y actúan sobre los ligandos, imitan a los ligandos endógenos. El fármaco agonista es aquel que imita al ligando endógeno.
¿Cuál es el ligando endógeno de los receptores alfa 1 preferidos? La adrenalina de epinefrina endógena. La fenilefrina es un sintético que se mete en el ligando alfa 1 y imita la adrenalina. Por eso es agonista. El término agonista es el fármaco exógeno que se mete en el receptor de un ligando endógeno. ¿Sí? La adrenalina tiene un ligando endógeno que es el receptor alfa 1. Es propio, es fisiológico. Pero la etilefrina, que son fármacos sintéticos, se mete en ese ligando y se hace pasar por la adrenalina, si quieren, y produce el mismo efecto. Es un agonista. El fármaco agonista es aquel que interactúa con un receptor ajeno y imita al ligando endógeno, imita la adrenalina. El antagonista es el que se mete al ligando, no lo activa, ya les he dicho hace rato, no lo activa, simplemente se mete y lo bloquea y no permite que trabaje ese receptor. Es el antagonismo farmacológico. El agonista parcial es más complejo, tiene una interacción pero de menos eficiente con el ligando en el agonista respecto al agonista puro. Por ejemplo, a ver, yo tengo el fármaco X que se mete en el ligando 1, ¿ya? Ligando 1, y uso 5X, entonces se elevará 5L1. Este es el agonista natural. Pero yo tengo un agonista, un fármaco por ahí que es sintético y se mete en el receptor L1 y va a producir un efecto no de 5 veces la actividad, sino de a lo mejor 3 veces. ¿Por qué? Porque no es tan intenso, no es tan potente. Este es el fármaco extraño, este es el agonista puro. 5X produce 5 veces la acción del receptor. En cambio, este produce solamente 3. Entonces es un agonista parcial. No logra remedar la misma actividad del fármaco natural, del ligando endógeno, en el receptor. Y bien, pues, tiene comportamiento dual. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo usándolos solamente el agonista exógeno, sí, pues demuestra activación sobre el receptor, pero con una intensidad de 3, no de 5. Pero si yo los junto, el 5X más el XS, me dará necesariamente la actividad 5. ¿Qué creen ustedes? Porque estoy utilizando con acá, este está acá. Pero aquí estoy usando lo puro. Acá lo estoy combinando con el XS. ¿Creen que me dará el mismo efecto 5 o incluso tal vez 8? Curiosamente, me resulta produciendo un incremento simplemente de actividad de 4L. Y dice, qué raro, ¿por qué si estoy usando 2 fármacos que van a actuar en el mismo receptor, resulta produciendo un efecto menor que el fármaco agonista principal? ¿Por qué? Porque este se está metiendo precisamente en el receptor donde trabaja este. Y cuando este quiere actuar a intensidad plena, encuentra receptores ocupados. Están ocupados por este que es menos potente y por lo tanto lo está bloqueando a este de acá. Sé que es un poco complejo entender esto, pero es así. No es matemática, en verdad es matemática. Repito, aquí estoy actuando solito con el 5X y tengo un efecto de 5 máximo. Aquí el otro, el tramposo, se mete en el mismo receptor, pero solamente lo estimula como 3. Y cuando se usan juntos, este resulta compitiendo con este. Se mete al receptor y lo mantiene ocupado y no deja que trabaje a plenitud. No deja que trabaje a plenitud. Y por lo tanto resulta provocar un efecto menor que cuando se usa solo. Ese es lo que se le llama así antagonista parcial dual, que resulta siendo un antagonista a la vez. Bien. Factores que modifican los efectos farmacológicos: la edad, el sexo, la raza, el peso corporal. Patológico, el estrés. Por favor, ahí hay que enfatizar esto. El estrés
Está demostrado que es un factor patogénico de los más importantes del mundo. Está ya, sin lugar a dudas, establecido que en la medida que un individuo tenga muchos niveles de estrés, tiene ya asegurado un lugarcito precoz en los radios de la paz. Expectativa de vida, los jóvenes del juego, está demostrado sin duda que es mucho menor en un paciente que parece estresado permanentemente. Las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico, infecciosas, metabólicas, cancerosas, son de índice alto en el paciente estresado. Estamos en una época definitivamente estresante hacia el extremo. Vivimos en un país con una corrupción miserable, una violencia pero brutal, que no se imaginan ustedes. Y por lo tanto, hace poco nos pasaba una información por ahí que la depresión se ha multiplicado en veces, especialmente en la juventud. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos motivación del tipo afectivo, se ha roto la unidad familiar, la familia se ha disgregado de manera salvaje. Por eso hay un libro maravilloso que se llama El amor líquido, sí, donde la referencia es un estudio extraordinario que he hecho sobre las relaciones intrafamiliares y se ha encontrado que las relaciones intrafamiliares son muy laxas comparativamente con los, por ejemplo, en mi generación. La vida del hogar era maravillosa, maravillosa. Las horas de comida eran rituales, donde todo el mundo tenía que estar junto para comer. Ahora ocurre eso. Cada uno solamente come por su cuenta en los momentos muy privados, sino que cuando están juntos, no están juntos. Porque no me van a negar ustedes, la mayor parte comen en su celular. No hace mucho un colega docente de la universidad nos pasó una fotografía de su cumpleaños. Pasando mi cumpleaños con mi familia, mi hermana familia. Me han enviado una foto con un hermano cuando estamos juntos. Un selfie, así de morón de bono. 3 hijas, 3 hijas con mi esposa. Y él estaba sonriendo a la cámara. Y las 3 hijas y la esposa, cada una con su celular ahí. Y uno dice, ¿en reunión familiar? Entonces se rió, una mala foto. Así es algo, me juro, cuando si pudiera convencerlos ahorita de que es lo más dañino que pueden hacer ustedes. Sé que les ahorraría una vejez brutal. ¿No saben cuánto agradece uno que haya cultivado lazos familiares sólidos? Especialmente en la edad que más lo necesita la vejez. Si es que hay algo de malo la vejez, es la soledad emocional, me refiero, no la soledad física. Uno puede vivir con sus hijos, sus nietos por ahí, con la persona, incluso todavía. Pero el asunto de la gente. Hay un colega ginecólogo que se está muriendo, conocido docente universitario, que está sobreviviendo así, pero dramáticamente. Es prácticamente un paciente al borde de morirse. Y hay una técnica que le pagan para ir a alimentarlo, pero las puras son las gástricas, son las hidráulicas, son las mecánicas, un robot por el. ¿Y qué me cuenta la chica? Su nieta, ya casi adulta, 17 años, lo ve dándole de comer y limpiándole que se le ocurre la saliva, se le cae la saliva, cae la lágrima también. Y dice, así le dice, oye, eres bien sonsa, ¿no? Por favor, eres bien sonsa. ¿Por qué? No, es que mi viejo se está poniendo, que se vaya. Oigan, eso es una cosa que es increíble. Una nieta, que generalmente dice que los nietos quieren más que los hijos, y a veces parece que es así. Expresa ese tipo de
de desafecto, porque esa familia se desintegró por mucho tiempo. Y los hijos que tienen plata, unos 3 o 4 son médicos, se desviven comprándole las mejores toallitas para hacerles higiene, pagan 3 turnos, pero nunca están con él. Ellos creen que invirtiendo dinero en la vejez del viejo, en su dolor, están muriendo, están haciendo algo, están viviendo, están, digamos, apoyando su programa. Bueno, entonces el desafecto es brutal, y eso está generando altísimas incidencias de problemas de tipo neurótico. Incluso por si acaso los índices de mortalidad, el hecho comparativo de jóvenes entre profesionales de salud y población en general, sobre todo profesionales en general que existen en el mundo los mayores índices de mortalidad, fundamentalmente por fenómenos emocionales, son los médicos. Estamos encabezando la primera línea ahí de patologías mortales. Así que nos estamos muriendo de estrés. Bueno, entonces, patológicos, insuficiencia renal, cardiopatía, farmacológicos. Ahorita, por si acaso, las estadísticas de causas de mortalidad en el mundo, ¿qué creen? ¿Cuál es un factor que de repente está ahí metido y está despollando? Los medicamentos, increíblemente con. Ahorita una de las causas de mortalidad más comunes que estamos usando en el mundo son el uso, particularmente el mal uso de medicamentos ambientales, ni qué decir de cómo estamos destrozando nuestro mundo. Enfermedades relacionadas con distintos receptores, ahorita la miastenia grave. Solamente para referir este asunto, que es importantísimo, ¿verdad? Las integraciones farmacológicas. Tal vez quisiera que lean y reflexionen esta sentencia que dijo Charles, un médico reconocido del siglo XVIII. Aconsejo no emplear a la vez más que solo medicamentos, sea carbohidratos glucosa, y terapéutica, o será imposible. Hay que conocer muy bien el medicamento para usar. Desconfiar de las asociaciones medicamentosas que pueden controlar la fisiológica y terapéutica, que son aún capaces de producir inútiles cuando no se ya desde tiempo ya se advertía que no debemos usar muchos medicamentos simultáneamente, más aún sin conocer los receptores. Más importante. Entonces, ¿qué es una interacción farmacológica? La interacción farmacológica junto a otro. ¿Y qué es verdad, jovencitos? ¿Usted cree que hay estudios suficientes para ver cómo interactúa el paracetamol a lo mejor con la fenitoína? No. Poquísimos o casi nunca se interesan en estudiar eso. Entonces no sabemos, ya lo usamos irresponsablemente juntos. Tiene implicancias en el sistema sanitario, intoxicaciones que pueden ocurrir por inhibidores microsomales, inductores microsomales, lean bastante sobre eso. Los inductores e inhibidores microsomales tienen que ver con esa capacidad de algunos fármacos de hacer más potentes el sistema microsomal, que es el más importante del metabolismo de fármacos. Si yo uso un fármaco A, que se metaboliza por el sistema microsomal, y es un fármaco B, que potencia el sistema microsomal, ¿qué voy a hacer en el fármaco A por ese mecanismo? Lo voy a inhabilitar. Voy a hacer que disminuya su efecto, porque estoy induciendo su metabolismo, pues. ¿Está claro? El fármaco B estoy diciendo que hace trabajar más el sistema metabólico y degrada más, obviamente, al fármaco A y resulta siendo ineficiente. En cambio, al revés, cuando hizo inductores, el sistema microsomal falla, ya no lo metaboliza el fármaco, entonces se acumula como elemento tóxico y ocurre el fenómeno ya de toxicidad farmacológica. Hay mayor riesgo de efectos adversos, el problema es de costos también, y el problema de dosis finas, por favor, rapidísimo, les explico esto. Se refiere a lo siguiente: este ejemplo que siempre narro es un ejemplo basado en eventos reales y que tiene que ver con uso simultáneo de fármacos, particularmente antibióticos. Miren,
La estreptomicina es un aminoglucósido que se usa cada 24 horas. Y la penicilina G sódica, eso lo que lo conocen, es un antibiótico que se administra cada 4 o cada 3 horas. Y había un producto en el cual estaban combinados ambos, SPM y penicilina G sódica, más penicilina G sódica, en una sola ampolla, que se llamaba, me acuerdo mucho, Streptopen, combinación de streptomicina más penicilina. Y en esta ampolla había, en una ampolla de Streptopen había, no me acuerdo que llegó con 500.000 unidades de penicilina G sódica. Y también tenía 250 miligramos de streptomicina. Y se recomendaba administrar una ampolla cada día, así recomendaba el laboratorio. Entonces era un rompecabezas para los que piensan, para los que pensamos cómo administrar medicamentos, no los pensamos mecánicamente. ¿Cómo le doy a este paciente? Si yo pienso en el streptomicina, debo darle la dosis cada 24 horas. Suponiendo que sea así, 250 miligramos necesarios. ¿Sí? ¿Sería útil administrar esta dosis? Digamos que sí, una vez al día. Y coincidía con lo recomendado por el laboratorio, una inyectable cada día. Pero ¿cuánto de penicilina le estoy administrando en este caso? La streptomicina la estoy administrando, digamos, bien. Pero a la penicilina le tengo que dar a ese paciente, cuando menos, 1 millón de medicamentos. 1 millón de unidades. Cada dosis, o sea, cada 4 o cada 6 horas. O sea, al día debo darle 6 millones o 4 millones de penicilina. Y la ampolla solamente tiene 500.000. Entonces, para usar como referente la penicilina, tendría que colocarle 2 inyecciones diarias para que llegue al millón, ¿no es cierto? Pero al colocarle 2 inyecciones diarias, le estoy administrando el doble de streptomicina. Pero si quiero administrarle la dosis que realmente le corresponde, que a veces son varios millones al día de penicilina, le estaría dando dosis tóxicas de streptomicina. Ese es el problema de los fármacos de dosis fijas. Yo puedo tomar como base uno de ellos, pero ya estoy usándolo mal el otro. Y si tomo como base esto, ya estoy usándolo mal el otro. Entonces, ¿se justifica usar preparados en los cuales vengan 2 antibióticos a la vez? No joden, porque no van a poder ustedes hacer coincidir que los 2 medicamentos le estén dando de manera apropiada en cuanto a su dosificación. Y para colmo, supónganse que le colocan esta ampolla de Streptopen y el paciente es una reacción alérgica. ¿A quién van a responsabilizar que es el causante de la reacción alérgica? Al médico. Algunos dirán, la penicilina, porque es más conocido. Pero no, y a lo mejor si es la streptomicina, ¿cómo lo van a demostrar? Si están en la misma dosis que le han dado al paciente. Es totalmente irracional entonces utilizar combinaciones en dosis fijas, como dice ahí en la medicina. Doctor, Ay. según el calendario que me han dado, 10 de administración mañana, 10 de administración mañana, con interacciones y tema 1, No sé, tal vez me sacaron. Mañana lo tiene que ver. ¿Me dices hoy?